ya lo había leído ese libro, ¿no? Incluso motivó hace muchos años una entrevista con Freire, pero ahora no lo he leído nuevamente, ¿no?, en forma completa, pero he leído bastantes capítulos, ¿no? Voy a hacer una entrevista un poco crítica, no creo que eso puede ser más remunerativo para ti y para la teleaudiencia. De los 111 textos, 111 que conforman esta nueva edición, 110 tienen entre 3 y 5 páginas. Pero hay un texto, uno solo, que tiene 15 páginas. Y es el que tú dedicas a los geniecillos dominicales, ¿no? Ahora, esta desproporción en cuanto al número de páginas no se podría explicar aduciendo la variable de la importancia, porque evidentemente pues hay autores tan importantes como Ribeiro o más, y hay libros tan importantes como los geniecillos o más, ¿no? Entonces te pido para comenzar que aclares el punto. Bueno, lo que pasa es que se trata de artículos publicados en diversos medios. En cada inicio de texto se dice, ¿no? Revista Horizontes Universitarias, tal fecha, revista tal, diario tal, ¿no? De manera que solamente son textos recopilados por mí, escritos entre 1960, digamos, y el año 2000. Estos tenían 90 textos y el editor de San Marcos me pidió que le aumentara algunos, entonces le aumenté 21 textos. Hay más todavía, pero le aumenté los que me parecieron más interesantes. Esa vendría a ser una aplicación pragmática. Y yo te doy la razón que te debería, ¿no? O sea, claro, una acá figura como un texto único, no integral. Claro, o sea, acá no es la suma de. No es la suma de, no es la suma de. Lo que pasa es que este texto lo publiqué en la revista Vistazo, que yo llegué a dirigir en los años 70, 73, 74, no me acuerdo. Y entonces ahí vino Julio Ramón Rivero, se anunciaba su muerte porque estaba mal de cáncer en el estómago, le cortaron medio estómago, creo. Y entonces lo que hice es evidenciar quiénes eran sus personajes de geniecillos dominicales. Tú estudiaste en la Católica, entonces tú sabes que era un libro de cabecera, ¿no? Y ganó el premio Expreso de novela, ¿no? Entonces, hasta esos años, el año 74, 73, que publicó este texto, no había novelas tan importantes, no había, salvo, digamos, como digamos, No hay milagros, y las novelas de Vargas Llosa, no, las novelas de Enrique Congrés, que no está acá, porque Enrique Congrés desapareció, desapareció del mapa, se fue por no sé qué sitios, y reapareció últimamente como una novela media esotérica hasta que murió. Entonces, esa es la explicación. Pero en ese momento sí, no una, sino muchas muertes, sí. No una, claro, se llevó como Maruja en Maruja los infiernos, lo puso Lombardi, ¿no? Claro, al cine la llevaron. Era una novela impactante y sacó un libro de cuentos que se llamaba El Limo Bracero, de mucha calidad. Pero después paró la pluma. Así es. Una primera lectura, o una lectura inicial de tu libro, puede inducir a pensar que se trata de una muestra representativa de nuestros mejores escritores. Eso es como una impresión general. Pero cuando uno sigue leyendo, como a mí me ocurrió, uno comienza a pensar que tal vez sea una muestra representativa de las preferencias de Freire, y no necesariamente una muestra representativa en general, ¿no? Te digo esto porque hay omisiones que no me explico, pero que sí podrían explicarse si fueran pues preferencias de Freire, ¿no? Voy a mencionar dos omisiones porque son las más visibles. Hay otras, pero por ejemplo aquí no está Carlos Eduardo Zavaleta, tampoco está Edgardo Rivera Martínez. Ahora puede ser, pues, y tú en ese sentido tendrías toda razón de decir, bueno, que no son tus
autores, ¿no? O no son los que tú consideras incluibles en una selección. No, lo que pasa es que yo asistí a Palermo y era amigo de un grupo, una especie de cenáculo, y estos era el grupo Narración, la gente de la generación del 50, con estos anduve mucho. Trabajamos junto con Pago Bendezú, Sebastián Salazar y Blanca Varela en Oiga, por ejemplo, ¿no? Y con otros como José Bernardo Aur y Alfonso Tealdo, que no viene al caso porque no es escrito, sino periodista. Trabajamos en Caretas con César Olea, ¿no? Es un buen poeta. Y entonces Carlos Eduardo Zabaleta vivía en el extranjero, él muchos años fue diplomático, entonces no me dio la oportunidad de entrevistarlo. Yo hubiera querido entrevistarlo, es un excelente escritor. Y en cuanto a Edgardo Rivera Martínez, del país de Jauja, no sé las razones, porque inclusive trabajamos juntos en el diario La Voz, y hubo un malentendido. En los 70, ¿no? Finales de los 80, 87 al 89, Efraín Ruiz Caro lo dirigía. Y entonces él tenía la página cultural, y yo era el editor del periódico. Entonces hubo un malentendido, porque él sacó una columna que se llamaba Gazapos y Velates. Esa columna, con el mismo nombre, la había sacado Sebastián Salazar en Oiga, cuando yo trabajaba en Oiga, en el año 63, 64. De manera que yo lo que hice es cambiarle el nombre, y él le molestó esto mucho, y renunció al cargo. Y entonces quedó su segundo, y se renunció y se fue una cuestión de Estado. Y yo no creía haber hecho nada malo en decirle, bueno, si ya Sebastián Salazar le puse una notita, ¿no? Un gorrito que se llama, que estamos reeditando la columna que tenía Sebastián Salazar, y ahora bajo la pluma, excelente, fulano de tal, ¿no? Pero ahora me acaba de mandar una invitación para un libro que presenta en la Católica, y he estado invitado en Huancayo, por ejemplo, ferias que tenían su nombre. Bueno, claro, está bien como explicación general, pero dime, una selección de este tipo, de todas maneras entran a tallar las preferencias. Por supuesto, claro, las preferencias y amistades, porque hay un mayor acceso, un más fácil acceso, ¿no? Y además los conoces. Entonces, lo que he tratado yo acá es hacer un poco el arte poética, ¿no? Cómo es que ellos han llegado a crear, entonces, en qué colegio estudiaron, cuáles fueron sus profesores, en qué universidad, con qué gente de su generación alternaron, ¿no? Y esto te da una idea de las influencias y de las competencias. Pues, por ejemplo, la gente de la generación del 50 no escribía igual, casi todos escribían distinto. El mismo grupo Bracero, los grupos Narración, que son grupos, no tienen afinidades muy, digamos, vigentes, ¿no? Claro. Luego veo que dedicas 3 textos a Vallejo y un texto más en que comparas a Vallejo con Chocano. Y de esta comparación, el que resulta mal parado es Chocano. Ahora, los chocanistas podrían decir, bueno, si Freire dedicó 3 textos a Vallejo, ¿por qué no dedicó otros 3 textos a Chocano? Y bueno, se les podría decir, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque Chocano no es santo de su devoción, y además él lo dice muy puntualmente, incluso recurriendo a ciertos expedientes que son extraliterarios, ¿no? Como por ejemplo aducir la carrera política de Chocano. Mencionas, entre otras cosas, que Chocano colaboró con el tirano, ¿no? Estrada Cabrera de Guatemala, claro, lo cual es cierto, pero ahí viene el problema cuando se aducen factores extraliterarios, porque un chocanista, yo no lo soy, dicho sea de paso,
Pero he conversé más de una vez, incluso lo he entrevistado al doctor Sánchez, que es el principal biógrafo de Chocano, ¿no? Y si tú revisas Aladino de Sánchez y otras obras de él, verás que, entre otras cosas, ¿no? Chocano estuvo con Pirola en la Revolución Triunfante del 95 y posteriormente fue secretario nada menos que de Pancho Villa, que lideraba pues una causa popular y revolucionaria, ¿no? Y cuando mataron a Villa, Chocano le dedicó un poema, y el doctor Sánchez califica ese poema dedicado a Villa de bellísimo. Es el que dice: caes, caes, bandolero divino. Chocano, claro. Bueno, y Chocano ha contado aquí para que vean, ¿no?, cómo serían esos tiempos con la montonera y la gente rústica que comandaba Villa, que un día Villa le pidió a Chocano que recitara un poema delante de su gente, que estaba toda reunida. Entonces comenzó a recitar pues el poema a Chocano, y en ese momento un montonero interrumpe la recitación porque tenía que darle un mensaje urgente a Villa, y Villa se para violentamente de pie y le dice: al poeta no se le interrumpe, ¿cómo se te ocurre? Sacó la pistola y le pegó un tiro. Y se quedó helado Chocano, ¿no? Va a hacer acá un primer corte y ya regresaremos.